Saludos y bienvenidos. Es jueves 27 de octubre. Los partidos andaluces se han unido contra la reforma de la PAC. Ayer el Parlamento andaluz mostró el rechazo unánime a los cambios que Bruselas pretende hacer en la política agraria. PSOE, PP e Izquierda Unida coinciden en que la tasa plana podría ocasionar pérdidas millonarias. Esta fija un pago básico por hectárea en vez de por volumen de producción. La reforma de la política agraria común ha sido el tema principal a debatir en las jornadas de Asaja celebradas en Jerez. Unas jornadas que ha cerrado el presidente del PP, Mariano Rajoy, junto a otros líderes populares. Rajoy se ha comprometido a restablecer el Ministerio de Agricultura y poner este sector como una de sus prioridades. Finalmente hubo pacto. Los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo global que incluye la renuncia del 50% de la deuda de Grecia, la recapitalización de los bancos y la ampliación del fondo de rescate al billón de euros, tal y como quería la canciller Angela Merkel. Italia era uno de los baches con los que se iban a encontrar los líderes europeos. Berlusconi debía explicar a sus homólogos los planes de reforma que había dibujado para su país. Sus homólogos le pidieron más concreción y fechas concretas sobre las nuevas exigencias a la banca española. Zapatero ha asegurado que son asumibles. Todo esto a continuación. Primero vamos a conocer las noticias deportivas de la mano de Hugo Vaca. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este caso vamos a conocer lo de la Liga. Está jugándose esta jornada, la 10ª jornada en la Primera División. El sorprendente Levante sigue su marcha como líder de la categoría, y el Real Madrid, que ayer conseguía una victoria importantísima, los de José Mourinho, consiguieron solventar la papeleta solamente en los primeros 15 minutos del partido ante un débil Villarreal que ya está poniéndole nombre al próximo entrenador, ya que Garrido está ahora mismo en la cuerda floja. Mala noticia también para el Málaga, en este caso caía derrotado por 2-0 frente al Rayo Vallecano. El equipo malacitano jugaba ayer un partido donde había más juego que los 3 puntos. Manuel Pellegrini está muy disconforme con la actuación de sus jugadores después de la tercera derrota consecutiva y ante un rival bastante asequible. Y en segunda división, en este caso el Almería Club de Fútbol, la Unión Deportiva Almería, conseguía una importante victoria por 3-1 y así disipaba un poco las dudas después de que el anterior partido, el que se jugaba ante el Numancia, caía derrotado, y esto hizo que el propio presidente Alfonso García hablara y pusiera en duda la labor de los jugadores y del propio técnico almeriense. Derrota inesperada del Recreativo de Huelva. El Murcia conseguía una victoria por 0-2 en el Colombino. El Recreativo, como decíamos ayer, está pendiente también de la marcha de su entrenador Álvaro Cervera, que está siendo seriamente cuestionado. El técnico dice que no han sido inferiores a nadie, pero el Recreativo solamente ha ganado 8 de los 10 partidos disputados. Noticias que ampliaremos en el transcurso también de este programa o este informativo. Muy bien, Hugo. Pues ahora vamos a destacar otras noticias en titulares. Fernando Melet, Daniel Ponce, Regla Pereira y el exdelegado de Empleo Antonio Rivas se sentarán en el banquillo por el soborno a empresarios. Es el caso Mercasevilla, una de las ramas del entramado que también aprobó ERES fraudulentos. El tren de la alta velocidad que unirá La Meca y Medina será construido por empresas españolas. Las autoridades saudíes han elegido el proyecto español frente a otros 4 que habían presentado franceses, alemanes, chinos y surcoreanos. Miguel Carcaño siempre estuvo en el punto de mira de la policía. Fue el único de los amigos de Marta que declaró que la joven tenía pensado marcharse de casa. Finalmente hubo pacto. Los líderes de la zona euro han estado reunidos hasta las 4 de esta madrugada y salieron con un acuerdo global bajo el brazo. 3 eran los asuntos principales: la deuda de Grecia, el montante del fondo de rescate y la recapitalización de los bancos. Este último es el que más afecta a nuestro país. Los 5 mayores bancos españoles necesitarán 26.000 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de Bruselas. Pero el varapalo no solo se lo llevan nuestras entidades, también las de Francia y Alemania son las que más deuda griega tienen, y sobre este asunto los líderes del Eurogrupo han acordado perdonar al país heleno el 50% del total.
La cumbre de la zona euro logró esta madrugada un acuerdo para intentar solucionar la crisis de la deuda. El pacto incluye un recorte del 50% de la deuda griega en manos privadas, la recapitalización de los bancos con 106.000 millones de euros y la potenciación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para que su capacidad de intervención alcance hasta 1 billón de euros. El cuarto capítulo del acuerdo incluye nuevas medidas de consolidación fiscal por parte de los países que necesitan finanzas públicas más sostenibles y más reformas estructurales. La cumbre de la zona euro también decidió iniciar el proceso para estudiar una posible reforma de los tratados con el objetivo de reforzar la convergencia económica, incrementar la disciplina fiscal y profundizar la unión económica. Los líderes comunitarios discutirán esta cuestión en la cumbre del 9 de diciembre. Italia era uno de los baches con los que se iban a encontrar los líderes europeos. Berlusconi debía explicar a sus homólogos los planes de reforma que había dibujado para su país. Il Cavaliere presentó un documento de 15 folios que recogía los cambios del sistema de pensiones italiano. Sus homólogos le pidieron más concreción y fechas concretas. En el caso de España, Bruselas reconoce los importantes pasos que se han dado, pero le emplaza a seguir con las reformas que ya están en marcha y a profundizar más en la del mercado laboral para solucionar el problema del desempleo. Sobre las nuevas exigencias a la banca española, Zapatero ha asegurado que son asumibles. Y seguimos hablando de economía, pero de una noticia positiva para nuestro país. Un consorcio de empresas españolas, integrado por Talgo, Adif o Renfe, entre otras, será el encargado de construir el AVE que unirá La Meca y Medina. Un contrato valorado en 6.700 millones de euros y que incluye además la puesta en servicio y el mantenimiento de la línea durante 12 años. El proyecto español comenzó a estudiarse en 2009 junto con otros 4, uno alemán, uno chino, uno surcoreano y otro francés, conocido como el Tren de los Peregrinos porque unirá las dos ciudades santas del Islam visitadas cada año por 2,5 millones de fieles. La línea conectará La Meca y Jeddah en media hora y en 2 más llegará a Medina. 17 millones de viajeros al año son la prueba de nuestro servicio. Cambiamos de asunto para seguirles hablando de ETA y de las exigencias de los nacionalistas para hacer más flexible la política penitenciaria a los presos de la banda. Pues bien, ayer el presidente del PNV se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa y le trasladó en persona esta petición. Ramón Jáuregui, que compareció después del encuentro en nombre del presidente, recalcó que su equipo no variará la política penitenciaria por respeto al gobierno que surja tras las próximas elecciones. El Gobierno no variará su política antiterrorista en lo que le queda de mandato. José Luis Rodríguez Zapatero responde así al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, con quien se ha reunido hoy en el Palacio de la Moncloa durante 1 hora y media. El líder nacionalista vasco le ha trasladado la necesidad de actuaciones urgentes de aquí al 20N en política penitenciaria, como sería el caso de presos etarras enfermos. Hemos propuesto la revisión de la legislación penal excepcional. Y hemos propuesto la flexibilización de la política penitenciaria. Los presos de ETA han de tener la misma consideración que el resto de presos en función de los pasos que ellos mismos den. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha contestado que no le corresponde a este gobierno tomar iniciativas en este momento y ha insistido en que el Ejecutivo ya viene haciendo desde hace tiempo un tratamiento especial a los reclusos etarras enfermos con asistencia hospitalaria y en el domicilio. Nosotros creemos que el respeto institucional que merece el momento que vivimos, a 20 días, literalmente, de unas elecciones que van a dar lugar a un nuevo gobierno y a un nuevo parlamento, nos obligan a mantenernos en una posición de reserva a la legitimidad que va a obtener el nuevo gobierno y el nuevo parlamento para abordar este tiempo político que viene. La reunión entre Zapatero y Urkullu estaba prevista desde hace tiempo en las agendas de ambos para poner en valor la relación que han mantenido el Gobierno y el PNV a lo largo de esta legislatura, centrada en la lucha contra la crisis económica. Y el lehendakari Patxi López ha continuado su ronda de contactos con los partidos vascos para analizar la situación creada tras el cese definitivo de la violencia de ETA. Ayer se produjo el segundo de esos encuentros con Antonio Basagoiti y hoy será la izquierda abertzale la que se cite con el lehendakari. Turno del PP en la ronda del lehendakari con los partidos políticos vascos. Patxi López ha escuchado las propuestas de su socio de gobierno, Antonio Basagoiti. El dirigente popular le ha pedido que no le haga el juego a Batasuna y que no ceda a las exigencias de ETA.
Ahora es solo el momento de asentar la paz. La casa no se construye por el tejado, no hay que empezar por ese lugar, hay que empezar por consolidar la convivencia, hay que empezar por garantizar que esto no tiene marcha atrás, hay que empezar por asegurar que al bajada de persiana le siga una liquidación del negocio. Por lo tanto, no es momento de entrar en ese debate, a mi juicio, y de hacer la campaña Batasuna con sus alternativas y con sus propuestas. No es el debate, a mi juicio. El debate ahora es vivir en libertad y garantizar que vamos a poder conseguir que nada más se vuelva a producir lo que se ha producido estos años. En ese escenario, Basagoiti le ha propuesto a López celebrar un gran congreso a nivel nacional e internacional sobre la libertad, la ciudadanía y la democracia. Sobre los principios de los proyectos democráticos, sobre los objetivos de los proyectos democráticos, que pongamos en valor las personas, la pluralidad, las normas, la convivencia por encima de territorios, por encima de identidades y por encima de ideas separadoras o excluyentes. El dirigente popular ha ensalzado el papel de las víctimas y ha recomendado a López no precipitarse y tener paciencia para abordar la nueva situación que se ha abierto tras el comunicado de fin de la violencia de ETA. Desde la cárcel de Logroño, el exdirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha enviado una carta a los medios de comunicación. En ella asegura que la decisión de ETA de abandonar la violencia acredita la sinceridad de su apuesta política y califica de actitud inmadura pedir a la banda la disolución. La izquierda abertzale se comprometió a traer la paz que le corresponde y ha cumplido. Es el mensaje de Arnaldo Otegi, exdirigente de Batasuna, encarcelado en la prisión de Logroño. En una carta publicada en la página web de la izquierda abertzale y también en su propia página y en Twitter, Otegi dice que el cese de la violencia de ETA acredita la sinceridad de la apuesta política por las vías exclusivamente democráticas. Elogia que el lehendakari Patxi López plantee la necesidad de memoria, justicia y verdad para una futura convivencia. Cree el líder abertzale que es una actitud inmadura pedir la disolución de la banda. En las líneas de la carta, Otegi muestra su respeto por todos los que han sufrido y sufren las consecuencias de la violencia y envía un recuerdo a los compañeros que no podrán disfrutar de este momento. Arnaldo Otegi, que cumple una condena a 10 años de prisión por integración en banda armada, se despide con un sonreír y a ganar. Precisamente ayer se publicaba el CIS, la encuesta que muestra las preocupaciones de los españoles en un momento concreto. Sobre ETA, pocos se pronuncian o incluso la mencionan. Solo 3 de cada 100 españoles sitúan el terrorismo entre sus principales preocupaciones. Es la economía y la crisis lo que más nos quita el sueño. Es más, 2 de cada 10 españoles piensan que podrían quedarse sin trabajo en los próximos meses. Récord en el número de españoles que no confían en la situación económica. El 86% piensa que es mala o muy mala. Otra cifra histórica, el 74% de la población piensa lo mismo de la situación política. Son los datos de la última encuesta del CIS que refleja otra novedad. El terrorismo queda fuera de las 10 principales preocupaciones de los españoles. Solo es citado por 3 de cada 100. Esta encuesta se realizó antes de que ETA anunciara el cese definitivo. El primer quebradero de cabeza en nuestro país es el paro, después los problemas económicos y la clase política. Otras preocupaciones de la sociedad son la inmigración, la sanidad, la inseguridad ciudadana o la educación. A los españoles les agobian también la corrupción, el gobierno y los partidos y los problemas sociales. El CIS ha preguntado por la situación personal de los ciudadanos. 1 de cada 4 considera que su situación económica es mala o muy mala, pero 1 de cada 4 también cree que es buena. Un 35% de los ciudadanos considera que la economía española será peor dentro de un año. Los partidos andaluces se unen contra la reforma de la PAC. Pese a las diferencias entre PSOE, PP e Izquierda Unida, los 3 partidos hicieron un esfuerzo para defender juntos el campo andaluz. Los 3 partidos coinciden en lo siguiente: el rechazo a la reducción del presupuesto destinado a la PAC hasta 2020 y el rechazo rotundo a la llamada tasa plana. Esta fija un pago básico por hectárea en vez de por volumen de producción. El PP ha calculado que las pérdidas podrían ascender a 500 millones de euros si se aplica esta tasa plana. Andalucía reivindica recibir al menos los mismos fondos que en la actualidad, 1.600 millones de euros anuales. La reforma de la política agraria común no contenta a políticos ni a agricultores. Las jornadas de Asaja celebradas en Jaén han analizado los nuevos planes de la Unión Europea, unas jornadas que ha cerrado el presidente del PP, Mariano Rajoy. Junto a otros líderes populares, Rajoy se ha comprometido a restablecer el Ministerio de Agricultura y poner este sector como una de sus prioridades. Desde el PSOE, su portavoz Mario Jiménez ha exigido el mantenimiento del consenso y de la unidad de todas las fuerzas políticas en defensa del campo andaluz.
El acto ha tenido lugar en Jerez, donde el candidato popular ha dado a conocer la posición de su partido ante la propuesta de reforma de la política agraria común. El candidato popular a la presidencia se ha comprometido a restablecer el Ministerio de Agricultura y dar prioridad al sector agrario. Señoras y señores, para que quede claro, no nos gusta la nueva PAC, porque hace dar la raza del sistema anterior y se orienta hacia una ayuda plana por hectárea, homogénea por estados y regiones. Entonces, no nos gusta. Por ello, segundo, consideramos que el modelo de reforma que ha propuesto la Comisión Europea deberá ser objeto de modificaciones, pero no de modificaciones menores, sino de modificaciones sustanciales para no crear gravísimos problemas a la agricultura española. Según Rajoy, esta medida está siendo muy perjudicial para los intereses de Andalucía y la provincia. Y es que la presencia y el apoyo en estos momentos del equipo popular refuerza un sector que asegura encontrarse descontento ante la nueva política agraria que, según apuntan los trabajadores, supone una amenaza para el 40% de las ayudas. De este modo también ha planteado un cambio profundo y que el debate de la reforma se aplace hasta que se aprueben los presupuestos agrícolas. También el Partido Socialista ha coincidido en sus declaraciones en calificar de lesiva esta reforma para los intereses del campo andaluz. El Partido Socialista cree que sería más adecuado y honesto aplazar esta reforma y que de hoy debe salir una posición en ese sentido que establezca con claridad la posición única, cohesionada de Andalucía contra una reforma que es una agresión en toda regla al campo andaluz y a nuestro medio rural. Y es que todos los partidos andaluces apuntan que el campo de Andalucía se enfrenta a una encrucijada, ya que el modelo de la PAC no refleja los ideales de la agricultura de la zona. Continuamos ahora con educación. La polémica en torno al vídeo de campaña lanzado por el PSOE sigue dando que hablar. Esta vez ha sido la portavoz en el PP del Congreso quien desde Sevilla ha criticado la forma de actuar del PSOE cuando además tiene previsto hacer campaña en las puertas de los colegios andaluces. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, también se ha referido al polémico vídeo difundido por los socialistas. En Andalucía el cambio es necesario por partida doble. Así lo ha recalcado la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. En una conferencia en Sevilla, Soraya Sáenz de Santamaría ha resaltado el compromiso de Javier Arenas de hacer reformas, cambios profundos que sobre todo necesita el sistema educativo de la región. El fracaso y el abandono escolar rozan ya el 33%. No podemos vivir con un 33% de abandono escolar en cada escalón. La inversión en Andalucía por alumno es la más baja de toda España. En algunas comunidades autónomas lo duplican. Y yo lo que quiero poner especialmente en valor es esa propuesta de Javier Arenas de precisamente incrementar la inversión en lo que es la política de futuro, que es la educación. Este es uno de los vídeos con los que el PSOE ha iniciado su precampaña electoral. En un tono agresivo, los socialistas muestran a un niño uniformado y a su cuidadora, también uniformada, para criticar los recortes educativos del PP y después defender la enseñanza pública. Una utilización de la educación que no me parece oportuna, sino que es demagógica. Por otro lado, yo no sé el país en el que viven, pero este ya no es España ni tiene que ver con los modelos sociales ni con la manera en que funcionan las familias en nuestro país. Sáenz de Santamaría también ha defendido la libertad de los padres para elegir, para escoger entre un tipo de enseñanza u otro, pública o privada, y elegir también el centro educativo donde quieren que sus hijos aprendan. El vídeo no me ha gustado nada, por dos razones. En primer lugar, porque muchos dirigentes socialistas llevan a sus hijos a colegios privados y me parece un poco hipócrita castigar en ese vídeo a la educación privada o a la educación concertada cuando tantos padres en España llevan a sus hijos a colegios privados y colegios concertados. No necesitaba el PSOE ofender a los padres y madres que llevan a sus hijos a colegios concertados o a colegios privados para hacer un vídeo electoral. Y hay algo que me preocupa aún más. El PSOE en ese vídeo utiliza la imagen de un niño para ponerlo como malvado, como perverso. El Doberman del PSOE en esta campaña es un niño. No utiliza a un político del PP, me podía haber utilizado a mí, no utiliza una imagen en blanco y negro, utiliza como amenaza a los españoles la voz de un niño y la imagen de un niño.
Quizá el defensor del menor debería ver este vídeo y quizá el PSOE debería retirarlo. Nos quedamos en Andalucía porque en Cádiz varios padres han denunciado la falta de espacio en el Hospital Puerta del Mar. Dicen que sus pequeños enfermos de cáncer no tienen espacio ni gozan de intimidad. Lo que más indigna a los padres es que sus hijos enfermos tengan que compartir área con otros niños y niñas que no padecen la misma enfermedad. Fuentes del SAS aseguran que se encuentran perfectamente atendidos. Padres de niños con cáncer denuncian la falta de intimidad en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Los pequeños que necesitan aislamiento comparten la planta con otros pacientes de pediatría mientras un área sigue cerrada. Varios padres denunciaban la falta de espacio en este hospital y, según explicaron, los pequeños que reciben tratamiento de quimioterapia necesitan permanecer ingresados y comparten el área con otros menores en cirugía pediátrica. La mayoría de estos niños están inmunodeprimidos y sus defensas se encuentran muy bajas, con lo que necesitan ser aislados. Lo que más ha indignado a los padres es que sus hijos comparten este área con otros que no padecen cáncer mientras toda una zona de pediatría continúa cerrada. Fuentes del SAS han dejado claro que los pequeños se encuentran perfectamente atendidos, con especialistas pendientes de su proceso y que no corren ningún riesgo. Sobre el cierre del área de esta misma planta han asegurado que no se ha abierto desde el verano porque no ha habido demanda asistencial. Y de recortes en educación o sanidad a despilfarros, pero en Canal Sur. El ente autonómico admite que el próximo año 2012 sufrirá pérdidas por valor de 30 millones de euros. La Junta de Andalucía ha reducido en 33 millones su aportación al presupuesto de RTVA. La televisión pública ha subrayado que la suma de las tres fuentes de ingresos, subvención pública e ingresos comerciales y extraordinarios, no van a ser suficientes para financiar su actividad. El ente autonómico Canal Sur admite que el próximo año 2012 sufrirá pérdidas por valor de 30 millones de euros. La Junta de Andalucía ha reducido en 33 millones su aportación al presupuesto de RTVA y sitúa el gasto previsto en 219 millones de euros, un descenso del 5,6% con respecto al año anterior. Se trata de la cuarta reducción por año consecutivo que aplica el Gobierno. Así, la Junta aportará el próximo año a RTVA 122 millones de euros frente a los 155 que se destinaron a este fin en 2011, los 167 de 2010 y los 180 millones en 2009. La televisión pública ha subrayado que la suma de las tres fuentes de ingresos de subvención pública e ingresos comerciales y extraordinarios no van a ser suficientes para financiar su actividad, ya que constituye un total de 189 millones de euros frente a la previsión de gastos de 219. Para poder cubrir esa diferencia y poder seguir prestando el servicio público encomendado, la Junta va a ampliar la capacidad de endeudamiento y así se podrá cubrir el déficit previsto, que es de 30,5 millones de euros. El ente público prevé compensar esa disminución de ingresos contemplando la autorización de la Junta de Andalucía a la obtención de ingresos extraordinarios, como la venta de acciones, la subida del tope de endeudamiento y la venta y posterior alquiler de propiedades inmuebles. El presupuesto de gastos será de casi 220 millones de euros y su partida más importante será la destinada a personal, que ha pasado de representar el 37,8% del total de gastos a ser el 43,8% en 2012. Abrimos la página de tribunales y comenzamos con el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Ayer fue el turno de los 5 agentes que llevaron la investigación durante aquellos meses de 2009 y de 2 testigos. Los agentes relataron que sospecharon de Carcaño desde el primer momento. Fue el único de todos los amigos de Marta que dijo que la joven tenía pensado fugarse de casa cuando cumpliera los 18. También testificó el vecino que vio al asesino confeso con la silla de ruedas donde se encontró ADN de la joven sevillana. Ha asegurado que lo vio 2 veces, por la tarde y por la mañana, con ropa diferente y que tras casi 3 años no puede confirmar exactamente la hora a la que le vio. El juicio se retomará la semana próxima con el testimonio de la policía científica y de la chica de camas que era novia de Miguel Carcaño cuando todo sucedió. Antes de que fuese detenido, ¿usted notó algo extraño en la actitud? No. ¿Extraño en cuanto a algún tipo de complicidad, algún tipo de ocultación de hechos? No, yo recuerdo un comentario que hizo sobre la preocupación de que no sé si daba por seguro o sospechaba
bastante de que Miguel hubiera podido hacer algo con Marta. Estamos hablando del primer momento de la desaparición y él dice algo como yo estoy preocupado a ver si Miguel va a haber hecho alguna locura, o tiene esa expresión, esa frase nos dice, ¿no? Miguel habla de Miguel también como un tío violento que no controla sus impulsos y que podía haber pasado algo. ¿Usted recuerda si iba vestido diferente de por la noche? Creo que sí, creo. ¿Podría decir exactamente la diferencia en qué consistía? Yo sé que una vez iba de claro y otra de oscuro, pero no recuerdo si de oscuro iba por la tarde o por la noche, o no recuerdo bien. Los 4 imputados de sobornar a empresarios a cambio de subvenciones, el famoso caso Mercasevilla, se sentarán en el banquillo. La juez instructora ha abierto juicio oral contra los 4 acusados de pedir una comisión ilegal de 450.000 euros. Este juicio será el primero de otros tantos. Esta es la primera de las 5 ramas investigadas del caso, junto a la venta ilícita de terrenos, el delito societario y los seres fraudulentos de la Consejería de Empleo andaluza. El fiscal ve motivos de sobra para dejar a Bretón en prisión. 5 miembros del Ministerio Público pidieron el encarcelamiento provisional del padre de los niños desaparecidos en Córdoba hace más de medio mes. El procesado ingresó en la cárcel de Alcolea el pasado viernes como presunto autor de los delitos de detención ilegal y simulación de delito. El máximo representante del Ministerio Público en Córdoba quiso dejar claro que por el momento no se han hallado pruebas que permitan inculpar a Bretón de un delito de asesinato u homicidio. Hasta la fecha, los registros se han centrado en la casa de los abuelos paternos y sobre todo en la finca de Las Quemadillas, de unos 6.000 metros cuadrados. La familia materna de los niños no se ha sumado a las acciones penales contra el progenitor de los pequeños. Y será en 5 días cuando nazca el habitante número 7.000 millones en el mundo. Esto según la ONU, y calcula que será en Asia donde nacerá. En 5 días nacerá el bebé 7.000 millones en algún lugar de la Tierra. Con él seremos 7.000 millones los habitantes del mundo, un mundo que crece en población, pero donde también son cada vez mayores las diferencias entre ricos y pobres. Naciones Unidas en su informe Población Mundial 2011 así lo dice y pronostica que en el año 2050 seremos 9.000 millones. El documento presentado en Londres destaca que el aumento de población se produce pese a que las mujeres tienen menos hijos que en la década de 1960 y señala la incidencia de la natalidad en el desarrollo de los países. En los países más pobres, las altas tasas de fecundidad perturban el desarrollo y perpetúan la pobreza, afirma la ONU, mientras que en algunos de los más ricos la baja natalidad y la escasez de mano de obra provocan inquietud sobre las perspectivas de crecimiento económico y la viabilidad de los sistemas de seguridad social. Por eso, para Naciones Unidas, la prioridad es lograr un desarrollo sostenible. Los 7.000 millones no son una historia sobre números, esto es una historia sobre la gente, advierte Ban Ki-moon, secretario general de la organización. 7.000 millones de personas que necesitan bastante alimento, bastante energía, oportunidades buenas en la vida para empleos y educación, derechos y libertades. Y es que gran parte del aumento de la población mundial en los próximos años se dará en países con altas tasas de fecundidad, la mayoría de ellos en África. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. El tiempo será hoy muy nuboso, con lluvia durante todo el día. En el norte de la península el cielo estará con intervalos nubosos, con lluvia por la mañana y muy nuboso con lluvia por la tarde. En el centro también habrá lluvia durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 3 grados. Y en el sur de la península, Ceuta y Melilla, tendremos tiempo con intervalos nubosos por la mañana y muy nuboso con lluvia por la tarde, con temperaturas que variarán entre los 8 grados de Granada y los 21 de Melilla. La vida de Estela, el primer largometraje de Nicolás Gil, hace un homenaje a las abuelas de la Plaza de Mayo y pretende aclarar el paradero de más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. Aún falta por aclarar el paradero de más de 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina, que comenzó en 1976 y terminó en 1983.
La vida de Estela, película del director argentino Nicolás Gil, además de refrescar la memoria histórica y de exaltar el triunfo de la justicia, rinde un emotivo homenaje a quienes desde el principio lucharon por sus derechos y los de las víctimas, como la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta Estela Barnés es la protagonista de esta cinta. El director está en España presentándola en la 56 Semana Internacional de Cine de Valladolid. Pero para mí lo importante era mostrar de dónde viene esta mujer, lo íntimo, como tenemos todos, la parte humana, las cosas buenas, las cosas malas, y poder profundizar desde adentro para afuera. Entonces lo que intenté desde mi lugar, y después con el apoyo del guión y con el apoyo de producción, era contar una historia lo más íntimamente posible y poder conocer a la Estela verdadera. Civiles y militares están encausados actualmente por la justicia de Argentina, acusados de crímenes de lesa humanidad, genocidio y secuestro. Ya les hemos hablado del gran estreno de este viernes, Las aventuras de Tintín y el secreto del unicornio. El reportero más conocido del cómic se atreve con el cine y hoy les traemos algunos de los secretos que Steven Spielberg ha empleado en su rodaje. Ya está aquí. El actor estadounidense Jamie Bell ha aterrizado en España para presentar Las aventuras de Tintín, la película más esperada del año. ¿Cómo se llama ese joven? Todo el mundo lo conoce. Es Tintín. Eso, el unicornio. Es divertido, es inteligente y sobre todo no le teme a nada. Pero tal y como explica el actor, Tintín no es un héroe, es natural y no aparenta ser otra persona. Ese es el mensaje más importante para los niños, dice. La película, dirigida por Steven Spielberg, lleva a la gran pantalla y en 3D al reportero más carismático de Hergé gracias a la técnica de captura de movimiento. A los dos. ¡Estamos salvados! El actor ha sido el encargado de prestar sus gestos a este Tintín digital, un trabajo para el que lleva preparándose desde los 9 años, cuando descubrió por primera vez a este personaje. Aún así, reconoce que sintió cierto respeto, pues es un papel que exige mucha responsabilidad y no quería fastidiarlo. Una película de aventuras y acción que sin duda emocionará a los amantes del cómic. Salen a la luz las primeras imágenes en movimiento de Juan Ramón Jiménez. Se trata de una mini película que se presentará hoy en el Congreso Internacional de Huelva sobre el Premio Nobel y su influencia en los poetas de la generación del 27. Las imágenes en blanco y negro han sido halladas en el Archivo Histórico Nacional y pertenecen al archivo de Zenobia Juan Ramón Jiménez. En ella se ve al poeta muy sonriente y relajado, elegantemente vestido y sentado en un banco de la residencia de estudiantes junto a una niña. Es Natalia Jiménez de Cosío, hija de Alberto Jiménez Freud, director de la residencia de estudiantes. Pues vamos a conocer ahora la actualidad deportiva de la mano de Hugo Vaca. Hugo. Así es, Natalia, una actualidad deportiva que está con muchísimos partidos. En este caso, el grueso de la liga se ha jugado en jornada de martes y miércoles, quedan 2 partidos por disputarse aún, pero el Levante sigue siendo el sorprendente líder de esta primera división del fútbol español. Hombre de récord, José Ignacio Martínez, el técnico del equipo levantinista. Mientras tanto, el Real Madrid ayer cumplía con su compromiso, tenía que jugar contra el Villarreal y en este caso el Real Madrid bastaron solo 15 minutos para dejar solventada la papeleta ante un inoperante Villarreal que confirmó la mala imagen que está dando esta temporada. Ya que el propio técnico Garrido está siendo seriamente cuestionado por su presidente. Ojo, una noticia, el partido entre el Real Madrid y el Club Atlético Osasuna se jugará en el Santiago Bernabéu en la jornada 12ª de la Liga BVA, que se disputará el 6 de noviembre a las 12 de la mañana. O sea, eso lo ha anunciado el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor José Luis Astiazarán. Por su parte, el Málaga también decepcionó ayer a los aficionados del costasoleños que se desplazaron a Vallecas. El Rayo Vallecano conseguía un triunfo importante, el primero del equipo de Vallecas en su feudo, por 2-0 ante el equipo de Pellegrini. Siempre pasa algo, pero el Málaga lleva 3 derrotas consecutivas. Ayer fue la expulsión absurda de Liceu, lo que dejó al equipo sin opciones de ganar en el campo de un modesto Rayo que ganó su primer partido de la temporada. El equipo de Pellegrini volvió a mostrar algunas carencias comunes en los últimos
últimos partidos, ya que antes que el portugués dejara a sus compañeros con uno menos, al quedarse con 10 el equipo reaccionó y buscó el empate, pero el empuje duró solo 10 minutos. Los malaguistas no dispararon ni una sola vez a meta de Cobeño en todo el encuentro. De esta forma es imposible ganarle un partido a nadie. Por su parte, la Unión Deportiva Almería conseguía un importante triunfo en su casa. Un triunfo cómodo por 3-1 en un equipo donde siempre los últimos minutos se le atragantaron a los de Lucas Alcaraz. Por una vez en todo el curso liguero, el aficionado almeriense se permitía el placer de soñar con el cuarto gol y no esperar el empate en el último suspiro. Ulloa no pudo sumar el merecido triplete al ser sustituido por Goitón pensando en el partido del sábado en Chapín. El triunfo cosechado permite rebajar la tensión que el presidente se encargó de avivar tras el partido contra Las Palmas, poniendo en duda el desempeño del equipo con el marcador a favor y la labor de la dirección técnica. El viento vuelve a soplar a favor de Lucas Alcaraz, que mantiene el discurso de la paciencia y el reclamo, pidiendo de soslayos refuerzos en el mercado invernal cada vez que la ocasión se lo permite. Después de 10 jornadas disputadas, hay margen para pensar que la Almería tiene calidad suficiente para disputarle el ascenso a cualquier adversario de la categoría, siempre y cuando el plantel se vea reforzado. Un refuerzo que está solicitando el entrenador, Lucas Alcaraz, pero el presidente era el que comentaba esto el pasado domingo cuando jugaron frente a Las Palmas y empataron en el último minuto por parte del equipo gran canario. Una fútbol a veces inexplicable, ¿no? Llevamos ya 3 partidos, con esto nos hemos dejado 6 puntos ahí en el último segundo, como se suele decir. No tiene explicación. Lo que el hecho que cuando con el marcador a favor no seamos capaces de matar el partido a la contra, después de marcar es que no somos capaces de hacer una contra y decir, bueno, hemos tenido opción de marcar el segundo o el tercero. Eso es lo que le he hecho en falta, no sé por qué, pero ahí sí veo yo que falta algo, ¿no? Alfonso García se mostraba crítico con sus jugadores, con su entrenador, y también los que se muestran críticos con vuestro entrenador, en este caso son los aficionados del Recreativo de Huelva. El equipo nubense caía derrotado ante el Real Murcia por 0-2. En la noche de ayer, el equipo que dirige Álvaro Cervera ha tenido una actuación bastante decepcionante, y eso que a los primeros minutos se puso por delante el equipo pimentonero, que después incluso falló un penalti en el transcurso del partido y en el último minuto marcaba el 0-2 que daba al traste con las aspiraciones del equipo onubense. Álvaro Cervera es uno de los técnicos también que se encuentra en la cuerda floja. El técnico onubense solamente ha ganado 2 partidos de los 10 jornadas disputados y en este caso ha perdido los 5 últimos partidos. El Recreativo de Huelva está en una situación muy peligrosa y en esta semana podría incluso haber novedades en el banquillo recreativista. Y eso es todo por esta tarde. Esta noche tenemos más información deportiva, Natalia. Muy bien, Hugo, pues te veo esta tarde y mañana aquí, otra vez. Muchas gracias. Y nos despedimos con música porque Coldplay no se tomará más descanso que el que acostumbra tras Milo Siloto, su último disco. El grupo de música eligió Madrid para presentarlo. Anoche la banda británica ofreció un concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas. Es el último trabajo de los británicos Coldplay, Milo Siloto. Para su presentación internacional han escogido la ciudad de Madrid y un recinto que consideran espectacular, la Plaza de Toros de Las Ventas. Simplemente buscamos algunos de los edificios más bonitos que pudiera haber y esto es lo que encontramos en una de las ciudades más bellas del mundo, ha confesado el vocalista del grupo Chris Martin. Horas antes de empezar su gira en Las Ventas, los músicos han hablado sobre su nuevo álbum. Milo Siloto es una especie de Alex grafitero para una banda que reconoce inspirarse con el arte urbano. Es también un reflejo de la lucha del amor y la amistad en un mundo opresivo. Y no será su último trabajo. Coldplay ha asegurado hoy su continuidad como grupo de rock porque, según afirman sus componentes, 12 años después sigue existiendo una gran química entre ellos. Esa química ha quedado patente durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en la que solo ha habido un momento de malestar al ser preguntados por las acusaciones de plagio. La mentira nos cabrea, no nos motiva, ha dicho Chris Martin. Tras la aclaración, de nuevo bromas y sonrisas, al confesar que pese a su condición de británicos, en este último disco no han querido reprimir su felicidad. Hasta aquí la actualidad de la mañana. Si quieren seguir informados, pueden hacerlo en nuestra siguiente edición de Informativos. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.